Programación lineal. Formulación del problema. Cuernito y biscuit. En una panadería se hacen dos tipos de panes, cuernito y biscuit. Al cuernito lo llamaremos X y al biscuit lo llamaremos Y. Entonces dice, la masa que necesita el biscuit Y es el doble de la masa que requiere el cuernito, X. Y la ganancia en la producción del biscuit, o sea, Y, es de 8 pesos por pan. El cuernito requiere de 250 gramos de masa y la ganancia por cuernito, que es X, es 3/4 más que la ganancia del biscuit, que es Y. Por limitaciones en el área de producción, solo hay en almacén 50 kilogramos de masa. Además de que la producción semanal máxima es de 1,400 panes y solo se pueden producir como máximo 90 de cada tipo por día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra función objetivo. La función objetivo siempre se refiere a la parte económica del problema. En este caso, como habla de ganancia, vamos a maximizar la función objetivo. Si hablara de costos o gastos, lo que buscaríamos sería minimizar la función objetivo. Pero hablamos de ganancia, entonces es maximizar Z. Y buscamos, ¿dónde habla de ganancia? La ganancia del biscuit es de 8 pesos por pan. Y dice que biscuit es Y, entonces tenemos que nuestra función objetivo tendrá un 8Y. También habla que la ganancia por cuernito, que es X, es 3/4 más que la ganancia por biscuit Y. ¿Esto qué significa? Significa que la ganancia del cuernito va a incluir una ganancia de biscuit más 3/4 de una ganancia por biscuit. Aquí está la clave, dice más de. El que diga más de significa que hay que incluir una ganancia de biscuit completa y luego sumarle 3/4 de ganancia de biscuit. Si solo dijera de, dijera que la ganancia del cuernito es 3/4 de la ganancia del biscuit, entonces nada más incluiríamos 3/4 de la ganancia del biscuit sin incluir una ganancia entera. Entonces la clave está en la redacción. Si dice más de, quiere decir que tenemos que incluir en este caso una ganancia entera de biscuit y luego sumarle 3/4 de ganancia de biscuit. Una vez que tenemos planteado, sustituimos y decimos, la ganancia del biscuit es 8 más 3/4 de la ganancia del biscuit, que es 8. Esto nos da 14 pesos. La ganancia del cuernito son 14 pesos y cuernito se llama X. Entonces Z igual a 14X más 8Y. Una vez que hemos planteado nuestra función objetivo, vamos con las restricciones. La primera restricción es la de la masa. La masa que necesita el biscuit es el doble de la masa que requiere el cuernito. ¿Pero cuánto requiere el cuernito? El cuernito necesita 250 gramos. Y entonces el biscuit necesita el doble, quiere decir que el biscuit necesita 500 y como biscuit se llama Y, serán 500Y. Mientras que el cuernito se llama X y requiere 250 gramos y será 250X.
Luego dice que por restricción solo hay en almacén 50 kilogramos de masa. Esto significa que como máximo se pueden utilizar 50 kilogramos. Pero aquí hablábamos en gramos y aquí también hablábamos en gramos porque dice el doble del cuernito. Entonces es necesario que esto también esté en gramos y son 50,000. Y el símbolo a utilizar es menor o igual porque dice que lo disponible en almacén son 50 kilogramos, es decir, como máximo hay 50 kilogramos. Y esto quiere decir que no se puede utilizar más de esta cantidad. Entonces el símbolo es menor o igual, lo pasamos a forma estándar. Escribir en forma estándar es pasar esta forma regular que tiene una desigualdad a una igualdad. En el caso de menor o igual, lo que hacemos es agregar una variable de holgura. Y como es la primera variable de holgura que vamos a utilizar, la vamos a nombrar H1. Si fuera mayor o igual, recordemos que la variable que se agrega es de exceso y sería S1. Sin embargo, como el símbolo que estamos utilizando es menor o igual, lo que vamos a escribir en la forma estándar es más H1 igual. H1 significa variable de holgura. ¿Qué otras restricciones tenemos? Tenemos la de la producción semanal, que dice que como máximo se pueden producir 1,400 panes. La panadería en este ejemplo solo produce 2 panes, cuernito y biscuit. Entonces quiere decir que entre los dos solo puede producir 1,400 panes. Y como es entre los dos, quiere decir que vamos a tener X más Y menor o igual a 1,400. Y también lo vamos a convertir en forma estándar. Como el símbolo es menor o igual, vamos a agregar una variable de holgura que se va a llamar H2. Entonces ya tenemos otra restricción ya planteada. En este caso, la de la producción semanal máxima, que es de 1,400 panes. Se entiende que entre todos los panes que puede producir la panadería, como máximo puede producir 1,400, ni una pieza más, y la panadería solo produce 2 panes. Entonces aquí tenemos X más Y menor o igual a 1,400. Y luego dice, solo se pueden producir como máximo 90 de cada tipo por día. Es otro tipo de restricción y es una restricción que lleva una clave. Cuando dice de cada tipo, esto quiere decir que como máximo pueden ser 90 cuernitos y como máximo 90 biscuits. Entonces vamos a tener dos restricciones separadas. ¿Por qué? Porque aquí dice de cada tipo, cosa que no decía en nuestra restricción anterior. Ahí juntaban los 2 panes que se producían y decían que entre los dos no podía pasar de 1,400. Aquí dice de cada tipo. Entonces tenemos el tipo biscuit y el tipo cuernito. Porque es de cada tipo, esto quiere decir que vamos a tener 2 restricciones separadas. Y como máximo, quiere decir que no podemos producir ni una pieza más de 90. Y cuando dice como máximo, el símbolo a utilizar es menor o igual. En caso contrario, si dijera como mínimo, el símbolo a utilizar sería mayor o igual. Pero en este caso es menor o igual y usamos como máximo. Recordamos que cuernito es X. Entonces decimos X
menor o igual a 90. Lo escribimos de forma estándar, que es convertir la desigualdad en igualdad, y tenemos x más h3 igual a 90. Es 3 porque es la tercera restricción que escribimos de esta forma. Y para finalizar, como es de cada tipo, ahora vamos a escribir la restricción Biscuit. La restricción es la misma. Como máximo podemos producir 90 de cada tipo. Eso quiere decir que no podemos producir ni una pieza más que 90 y por tanto el símbolo a utilizar es menor o igual. Convertimos en forma estándar y llegamos a H4 porque es la cuarta restricción que se le agrega una variable de holgura. Si, por ejemplo, aquí hubiera sido mayor o igual en vez de menor o igual, aquí tendríamos una variable de exceso y como sería la primera que tuviéramos, sería y más S1. S por ser variable de exceso y 1 por ser la primera que utilizamos. ¿Y cómo podría ser mayor o igual? Bueno, si en lugar de decir como máximo 90 de cada tipo, dijera como mínimo 90 de cada tipo, entonces el símbolo a utilizar sería mayor o igual. ¿Por qué? Porque cuando dice como mínimo, quiere decir que se van a producir como mínimo 90 y pueden ser 91 y pueden ser 92 y 93. Y cuando ese es el caso, se utiliza el símbolo de mayor o igual. En el caso de este problema, nos dice como máximo, y esto quiere decir que se pueden producir como máximo 90 piezas de pan, pueden ser 89, pueden ser 88, 87, y esto se representa con el símbolo menor o igual.